Muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante, que son los computadores. Para empezar con una pequeña introducción, eh, las computadoras no han nacido hace poco. En realidad, el hombre siempre buscó tener dispositivos que le ayuden a efectuar cálculos precisos y rápidos. Aquí tenemos un mapa conceptual con sus respectivas definiciones. Como para empezar, empezamos las computadoras, que es el tema primordial del tema que les voy a tratar. Las computadoras, como vemos, los computadores se dividen en 5 generaciones. En la primera generación tiene un periodo de 1938 a 1952 y la segunda generación tiene un periodo de 1953 a 1962 y seguimos con la tercera generación. La tercera generación tiene un periodo de 1963 a 1971 y la cuarta generación tiene un periodo de 1972 a 1987 y como la última generación tiene un periodo de 1987 a, podemos decir, hasta a este año, o también podemos decir a infinita de años. Como para saber un poco más de cada generación, para entrar más a fondo, en la primera generación nos dice que esta generación ocupó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. En esta misma generación, en el año 1946 aparece el primer computador fabricado con electrónica digital. El computador ENIAC. ENIAC fue el primer fundador de ordenadores. En esta misma generación tenía unos 18.000 tubos de vacío. Pesaba 30 toneladas, ocupaba 1.500 pies cuadrados y realizaba 5.000 sumas por segundo. En esta misma generación aparece, en el año 1951, aparece la primera computadora comercial, que es la UNIVAC. Esta máquina, que disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas, fue usada para procesar los datos del censo del 1950 de los Estados Unidos. Seguimos con la segunda generación. En la segunda generación, las tecnologías de esta generación se caracteriza por el descubrimiento del transistor, que se utilizan en la construcción de las unidades centrales de proceso. Las computadoras de esta generación se programaban con cintas perforadas y otras más por medio del cableado en un tablero. Seguimos con la tercera generación. En esta generación, con los procesos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras, en la década de los 1960 surge la tercera generación. Como vemos, la tercera generación de las computadoras y se inaugura con la IBM 360 en el año 1964 del mes de abril. El sistema operativo
de la serie 360 se llamó OS, que contaba con varias configuraciones, incluía un conjunto de técnicas de manejo de memoria y del procesador, que pronto se convirtieron en estándares. Cuarta generación nos dice que los constantes o los progresos en el incremento de la densidad de integración nos lleva a la tecnología LSI. LSI significa alta escala de integración, y posteriormente a la VLSI, significa muy alta escala de integración. Esto permitió la comercialización de circuitos integrados de memoria conteniendo solamente 1 gigabyte con el tiempo de acceso de 35 nanosegundos. En esta misma generación, en el año 1976, personajes como Steve y Wozniak y como Steve Jobs diseñaron la primera microcomputadora de uso masivo, y más tarde forman la compañía conocida como Apple, que fue la segunda compañía más grande que ellos hicieron del mundo. En esta misma generación, en el año 1981, se vendieron 80.000 computadores personales. 80.000 computadores personales, que son PC, computadores portátiles. Al siguiente subió a 1.400.000. Es un rango muy elevado que ellos vendieron. Entre 1984 y 1987 se vendieron alrededor de 60 millones de computadores personales, por lo que no queda duda que su impacto y su penetración han sido enormes. Como por último tenemos la quinta generación. En la quinta generación fue un proyecto hecho por Japón, que comenzó en el año 1982. Y en esta generación su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaran o que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como el software. Tenemos dos características importantes de la primera generación. Como primera característica tenemos en esta generación, estas máquinas estaban construidas por medio de tubos vacíos. Y como la segunda característica, los programas eran de lenguaje de máquina. Las características de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores, y como segunda característica se programan en nuevos lenguajes llamados de alto nivel. Aparecen lenguajes como el Fortran, Formula Translation. También tenemos como programas como Algol, que es Algorithmic Language, lenguaje de algoritmo significa en español, y COBOL. COBOL significa Common Business Oriented Language. De la tercera generación tenemos las siguientes características, como su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados, y también tenemos otra característica como su manejo se realiza mediante los lenguajes de control de los sistemas operativos. La característica de la cuarta generación fue la estandarización de las computadoras, especialmente de los PC. Además empezaron a fabricarse las llamadas clones, que tenían un menor
coste sin perder funcionalidades. La característica de la quinta generación fue que las computadoras pudieran realizar nuevas tareas como la traducción automática de idiomas. Igualmente, el almacenamiento de la información empezó a ser medida en gigabytes y aparecieron los DVDs. Clasificación según su funcionamiento de los computadores. Tenemos como en la primera parte computadores digitales o computador digital. Este computador digital, el cual nos dice que recibe este nombre porque procesa datos cuya representación responde a valores discretos como 0, valores como 0, 1, 2 y etcétera, operando con ellos en etapas diversas y sucesivas. Y como segundo tenemos computadores analógicos o computador analógico. En este concepto nos dice o permite decir que tienen semejanza con instrumentos de medida, tales como amperímetro, voltímetro, termómetro y etcétera, los cuales controlan la medida de una magnitud de forma continua. Como tercero tenemos computador híbrido o computadores híbridos, el cual nos permite decir que posee características de los dos anteriores, de computador digital y computador analógico. Habitualmente los cálculos los realizan de forma analógica, mientras que la entrada y salida de datos se hace de modo digital. La utilización del computador híbrido es frecuentemente en el control de procesos industriales. También nos dice que las funciones principales son controladas por un computador digital, mientras que en la entrada de datos y salida de resultados se hacen de forma empleando computadores analógicos conectadas con el digital. Como por último tenemos su clasificación comercial. Entonces tenemos las supercomputadoras o maxicomputadoras. Y como segundo tenemos, por su clasificación, mainframes o computadores grandes. Y como tercero tenemos mini computadoras. Y como cuarto tenemos las microcomputadoras. Las supercomputadoras o maxicomputadores nos dice que son las máquinas más potentes, completas, grandes y costosas. En estas computadoras son utilizados por científicos y técnicos para resolver problemas complejos, como por ejemplo podemos decir serían los utilizados para la supervisión del tiempo, los desarrolladores económicos a escala mundial, para el estudio de medio ambiente o para otros estudios. Un ejemplo de supercomputadora podemos decir es el Cray 2, que también es perteneciente a supercomputadoras o maxicomputadores. Los mainframe o computadores grandes, en estas computadoras los equipos o computadores tienen una alta velocidad de proceso y capacidad de memoria. Se destinan a operaciones diarias en grandes empresas u organizaciones como son la gestión de cuentas en bancos, como podemos decir bancos de Colombia, bancos de Bogotá, que hacen facturaciones de fábricas. Y también podemos decir como un ejemplo de
de mainframes o computadores grandes, podemos decir el IBM 9370 o si no el 9000. Estos computadores suelen ser muy demasiadamente elevados precios o caros. Seguimos con las mini computadoras. En estas los mini computadoras son máquinas de tamaño medio. Su costo es más reducido que los demás computadores. Los mini computadoras son máquinas con capacidad de proceso o de memoria bastante elevados. Un ejemplo podemos decir de mini computadores, podemos decir es el VAX 11 780. Y por último, en las microcomputadoras podemos decir que son los de menor tamaño, que son más pequeños que los demás computadores. De capacidad de proceso tiene capacidad de memoria y son los más baratos. Se utilizan tanto en empresas como a nivel doméstico. Entonces, aquí en este mapa conceptual hice un pequeño resumen del capítulo 1 de Bilbao, lo cual podemos observar. Y para concluir el tema tratado y el tema explicado, puedo decir que las generaciones de las computadoras, he dado cuenta del avance que han tenido, y gracias a los avances en relación a ellas hemos alcanzado un nivel de tecnología muy elevado, el cual nos ha servido para muchas áreas, como por ejemplo las comunicaciones, la medicina, la educación y en muchos campos, y etcétera. Muchas gracias. Esta fue mi presentación sobre los computadores y explicándolo en un mapa conceptual. Muchas gracias por su atención.